Y ya, a ver. Venga, si realmente el telón está a punto de caer sobre la historia de los sapiens, nosotros, miembros de una de sus generaciones finales, deberíamos dedicar algún tiempo a dar respuesta a una última pregunta. ¿En qué deseamos convertirnos? Dicha pregunta, que a veces se ha calificado como la pregunta de la mejora humana, empequeñece los debates que en la actualidad preocupan a los políticos, filósofos, estudiosos y gente ordinaria. Puesto que pronto podremos manipular también nuestros deseos, quizá la pregunta real a la que nos enfrentamos no sea en qué deseamos convertirnos, sino qué queremos desear. Esta es de Yuval Noah Harari. ¡Ay, ¿Qué güey! tal, mis queridos Incorrectrons? Les damos la bienvenida a la nueva emisión del podcast que les hackeará el cerebro, ya me hackearon. Nosotros somos el Incorrecto Podcast y hoy hablaremos de por qué tu abuelita con marcas pasos está más en onda que tú. ¡Corre la Caletrón! ¡Uy! Espero que eso se haya oído. ¿Qué onda, gentucita? Yo soy René ALB y me pueden encontrar en Twitter, Twitch e Instagram como @esogupus. Y ahora vamos aquí con mi carnal que se injertó 3 estómagos, el Cale. ¿Qué onda, raza? Pues ya saben, yo soy Cale Alcázar, y ya, cada vez más atropellado lo incorrecto, pero lo logramos, creo. Y bueno, de pues... hecho, me están diciendo por acá que tengo la cámara frisada, yo. ahorita lo sí. checamos. Sí, ya vi que estás frisado. Ahorita lo revisamos. Te ves chulo. Pero bueno, el día de hoy tampoco vino Touch porque pues lo que pasa que se fue a poner unos ojos biónicos porque tenía vista de horticultor. Ah, chingada, ¿cómo es eso? Ah, pues veía pura verdura. Sin groserías porque no llevamos 5 minutos. Creo que ya dijimos la otra. Pero bueno, Y de este lado tengo al brazo de oro de la información, el Horacio. Luego, mi brazo de plata. Yo soy Horacio Ruiz, no estoy en ninguna red, pero me pueden encontrar junto con estos dos huertos. Y si quieren enterarse que vamos subiendo al canal, pues solo entren y suscríbanse a YouTube, piquen en su campanita, compartan todos los videos, búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter y búsquenos en Spotify y pongan nada más Podcast MX y ahí Correcto, saldrán Podcast toda MX. incorrecto Yo sé. Podcast MX oye Juan, y ahí saldrá toda la bola de babosadas que siempre decimos. Y recuerden que este podcast... Ah, no. Sí. Recuerden que este podcast está patrocinado por ustedes mismos. Yeah. No olviden que tenemos los superchats, las supergracias. Pueden entrar a www.patreon.com/incorrecto podcast, donde podrán volverse miembros exclusivos de nuestro canal y seguir apoyando la creación de este contenido que se mete directo en sus cerebros y los hace deprimirse instantáneamente. Y hablando de robots hermosos y uno que otro engendro miserable, René, háblanos de nuestros Patreons y nuestros miembros. Ah, claro que sí, queremos agradecer a nuestros Patreons Neto Ramos, Yolo González, Mefisto y Karim por confiar en este terrible proyecto filosófico. Gracias a ustedes podremos implantarle un par de pulmones extra a Horacio bueno. para que no se quede sin aire cuando habla. Subir las escaleras del depa de René. Oye, y por cierto, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. Ay, creo que ya se nos fue Juanfe. No me fui, estoy. Ah, huevo. Ah, entonces, ¿quién Solo es que me nuestro tienen que invitado avisar de hoy? 15 minutos antes de es tu momento. Hola, mi nombre es Juan Felipe, soy licenciado en surdología de cosas del futuro. No escucho. Ah, y tengo un canal de YouTube que se llama Café Kioto. Es lo que me paga la cuenta de la electricidad para seguirme perdiendo en la tecnología. Ah, huevo. Te tenemos friseado, pero en algún momento voy a lograr recuperarte. No pasa nada, quedé con una cara muy divertida. Ahí está. Bueno, si alguien de por aquí no conoce a Café Kioto, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales y todas esas cosas. Ah, esas cosas, sí. YouTube con Y, porque soy un cipayo. También me pueden buscar como JFL-Bink con B corta y C, PINC en Instagram o Twitter. A ver, cada tanto me inspiro, tiro un tweet. Y si no, me van a ver dando lástima en Instagram, en historias diciendo incoherencias. Ok, muy bien. Pues creo que para comenzar, quisiéramos hacer un pequeño contexto histórico. Y pues ya te la sabes, mi Kioto. Ah, chingada madre. Perdón, ya te la sabes, mi Kioto. Si decimos algo mal, si quieres aderezar o lo que tú quieras, ahí nos interrumpes.
Ya sabemos que sí, estamos dale, moviéndole dale. a la cámara ahí, ahorita vamos a desaparecer, vamos a aparecer y todo eso. Y tal vez en algún momento volvamos a aparecer, pero ustedes, es parte de la emoción. Sí, es parte de... nos estamos glitcheando, ya saben, acá cosas transhumanistas. Antes que nada, Kioto, ya que te Sí. tengo aquí casi de frente, quisiera que nos dijeras a nosotros y a nuestros escuchas, ¿cuál sería la diferencia entre transhumanismo y posthumanismo? A ver, en primer lugar, lo que se debate en este tipo de situaciones es, valga la redundancia, la humanidad, ¿no? En primer lugar, que creo que si no nos pisamos y nos malentendimos, en primer lugar el transhumanismo es una tendencia, podemos decirlo, yo quiero llamarlo, me gusta llamarlo una tendencia casi filosófica, ¿no? Ujú. El trans. Básicamente, borrar el transhumanismo es borrar la línea que separa la tecnología del ser humano, Ujú, ¿no? Articulados en un mismo ser, ¿no? ujú. Tal vez para perfeccionar o suplir algunas deficiencias teóricamente del cuerpo humano. Eso depende de una visión más funcionalista, ¿no? Y el poshumanismo es esa corriente de pensamiento que ya aspira a superar, ¿no? El humanismo en sentido de ideas y más de ese orden, ¿no? Digamos Entendiendo que vivimos en un momento básicamente hijo del humanismo propio de la ilustración, ¿no? Ok, entonces digamos que el transhumanismo sería históricamente primero y el posthumanismo es lo que le seguiría al transhumanismo. No, o sea, en esta forma, yo la verdad que creo que no. O sea, en primer lugar porque en un caso tal vez se quiere articular al humano a través de la tecnología con una visión, como dije, más humanista, y la otra ya viene más del índole de evolución biológica, que tiene que ver por ahí con temas más genéticos, o por lo menos así lo entiendo yo, como trascender al humano a partir de, como dije yo, tanto ideas y por consiguiente dejar atrás esa lesa de la humanidad y meter mano hasta donde corresponda. Yo creo que son dos caminos distintos. Ah, ok. Por lo menos. Ok. Bueno, pues yo digo que el transhumanismo tiene razón al decir que el ser humano es una identidad sumamente mejorable. No solo desde el punto de vista físico, vean a Horacio, sino también desde el psicológico, el cognitivo, el moral y el emocional, vean a Kale. Y que la tecnología puede proporcionar muchas de las mejoras que el hombre necesita. Véanme a mí y vean a Kioto frisado. Sí. No lo Es podemos larga. descongelar. Es larga la lista de filósofos que han visto al ser humano como una boñiga enferma y llena de problemas por todos lados, con o sin remedio posible. Rousseau, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Lessing, Freud, Unamuno, Ortega, Galen, a la que habría que añadir a quienes han descrito el cuerpo humano como una cárcel que no hace sino que agravar la condición miserable de nuestra existencia. Si el ser humano es un animal enfermo, prisionero de un cuerpo sufriente, su mejoramiento ha de ser entonces una forma de terapia que se necesita a la de ya. Hasta ahora, a lo largo de nuestra historia, y más en países pobres como los nuestros, las mejoras aplicables al ser humano habían sido confinadas a técnicas sociales, como la educación o las leyes, o a técnicas tradicionales como dejar de tragar, comer plantas para curarte y entrarle al CrossFit para ponerte papi. Ante la impaciencia de este nuevo ser humano, acostumbrado a la inmediatez, porque pues no mames, qué hueva esperar 2 putos años a llegar a mi peso ideal, pues han venido estas técnicas que de la mano con la antropología intentan cambiarlo todo, y estas son la física, la química y un poco de biología, o como el buen Peter Sloterdijk le llamó, la antropotécnica. Pero esperen un poco, vámonos al pasado, porque me gusta rellenar el podcast con historia.
En 1990 aparece el escrito que le dio un poco de forma y base a este bonito movimiento, el cual es titulado Transhumanismo hacia una filosofía futurista, de Max Moore. En dicho artículo se señala que la religión es uno de los principales obstáculos para que la humanidad iniciara un periodo de expansión explosiva en conocimiento a la libertad, la inteligencia, la esperanza de vida y la sabiduría. Y se definía el transhumanismo como una continuación en ciertos aspectos del humanismo clásico, pero también como una superación de él en algunos puntos importantes. Yo, René A.L.B., definiría el transhumanismo como el conjunto de filosofías y posibles acciones que tratan de sacar al ser humano de su contención. Tratan de hacernos explorar qué pasa si traspasamos los bordes de la humanidad, tanto física como psicológica, trascender estos límites en todos los aspectos para hacernos posthumanos. En los siglos anteriores, la medicina se centraba en que la gente no se enfermara y que las enfermedades nos dejaran la menor cantidad de secuelas posibles, y la humanidad en conjunto trataba de vencer al hambre. Muy bien, pues en los últimos 100 y pico de años se duplicó la esperanza de vida y hoy mueren más personas por obesidad y diabetes que por hambre. Bueno, no es lo que se esperaba, pero es un grandísimo avance. Pero el asunto aquí es hacia dónde vamos. Pues la medicina y la técnica actuales están buscando dar seguimiento, el siguiente paso, que sería vencer a la muerte. Pues dicen los que saben que la muerte solo es una cuestión técnica, aunque yo creo que también habrá que pensar en algunas cosas como la obsolescencia programada de nuestros cuerpos y un chingo de cosas más. Pero como cuerpo de talibán, luego de gritar Allahu Akbar, la medicina no se queda en un solo lugar. No puede decir. Pues también tiene el propósito de traernos felicidad a todos, aunque creo que hay como algún error de traducción o interpretación en algunas personas que leen esto. Porque muchos lo manejan como traernos felicidad y más bien se refiere a acabar con la tristeza, hablando de problemas mentales crónicos. Ya para terminar esta introducción mía, Fausto le vendió su alma al diablo para vencer a la muerte y para tener placer siempre. Y digo yo que para terminar con el sufrimiento y ser inmortales, solo hay que venderle el alma al diablo. Pero el diablo en este caso serían las corporaciones que se quedan y que lucran con todos los datos que obtienen de los gadgets que nos llevaremos puestos en esta evolución por diseño. ¿Cómo ves? Espérame, déjame ajustar aquí. Ah, creo que ya te mueves. Sí, ahora el chiste es que aparezcamos nosotros. Soy un pero mago. Vamos por menos. Qué chulo que sos, sí. A ver, ahí creo que nos vemos todos. Si preguntan, lo hizo un mago. Exactamente. Oye, Ahora no ¿sí? se ven ustedes. Sí. Ay, nos vemos todos. Sí, nos vemos todos. ¡Viva! Y Viva, nos oímos creo que todos. se ¡Qué logró. bonito! Nos vemos la mitad, que es como Qué hermosa es la magia. si esta mitad fuera la mía y mi Oye, otro lo lado pudimos se arreglar quedaba. todos nuestros problemas antes de las 11. Creo que eso es un avance. Casi todos los Deja de problemas. moverte. Pero no llegaron a hacer una hora de Cámbiate la podcast otra y ya oreja. no hay problemas técnicos, teóricamente. Bueno, tenemos un problema técnico, pero ustedes no lo oyen, así que no Sí, pasa tú no nada. lo oyes, pero de repente se No, nos pero- aloca ahí un cable. Ahí está. Ok. Ok, continúa oración. Bueno, haciendo más historia, el término transhumanismo fue acuñado en 1927. Tac. Eso es todo, Jacobo. Por el biólogo y eugenista británico Julian Huxley, nieto del que fuera amigo y reputado defensor de Charles Darwin, Thomas H. Huxley. Y de hecho era hermano de Aldous Huxley. Apenas iba a preguntar eso, ¿Entonces era ¿neta? Huxley? Sí, Ah, sí, güey, huevo. qué familia tan prolífica, ¿no? Sí, güey, no mames. No sé si llamaría prolífica a un eugenista, a un eugenesio, a un pro eugenesia, ¿no? Pero bueno. Es como, bueno, tenés un primo actor, el otro primo es un médico muy prolífico y el otro es un nazi. Pero bueno, prolífico nazi. Bueno. Pero algo es algo. Ah, su nombre y apellido llegó lejos. Sí, ya, y prolífico es. Sí, tal cual. Bueno, dice esto que en un libro titulado Religión sin revelación designa como transhumanismo a la nueva creencia de que la especie humana como tal puede trascenderse a sí misma. Y en 1957 en el libro Nuevos Odres para Vino Nuevo, Huxley incluye también un capítulo encabezado con ese término, aunque apenas desarrollaba en él su significado.
Pero pues como diría aquí el cabrón que se quiere chingar a la última del cien pies humano, pues vámonos más atrás todavía. En términos lingüísticos, y esto ya es ir muy atrás, Dante Alighieri el siglo XIV, en la Divina Comedia, que no da mucha risa, pero hay que echarse un clavado ahí, usa el verbo transhumanar, que significa trascender la condición humana. Con Corset, a finales del siglo XVIII, se puso a especular con la posibilidad de que la ciencia permitía alargar la duración de la vida humana indefinidamente. Ya ahí empezamos. Desde ahí, no sabemos en la que Ahí empezó la metíamos. jodita. Nikolai Fedorov, a finales del siglo XIX, sostuvo que la ciencia podría vencer a la muerte y ejercer un control total sobre la naturaleza, hasta el punto de resucitar a los muertos. Como si fuera el PRI, que resucitó Morena, y así nos iremos uno tras otro. Oli. ¡Viva la droga! Sí. ¡No! ¿Cómo es eso? En 1924, el biólogo británico John Bullshit Haldane, uno de los padres de la teoría sintética de la evolución, había publicado una breve obra titulada La ciencia y el futuro, en la que sí aparecían propuestas mucho más cercanas al transhumanismo actual, aunque no se utilizaba el término. En ella, Haldane promovía la necesidad del mejoramiento biomédico del ser humano y pronosticaba que en algún tiempo no muy lejano se iniciaría la modificación de las características como especie y terminaría tomando el control de su propia evolución. Incluso el superhombre de Nietzsche, tan socorrido para todos los futuristas, pues realmente solo es una lectura, solo en una lectura parcial puede ofrecer parecidos con las propuestas tecnófilas del transhumanismo. La novela, ahora sí, de Aldous Huxley, el hermano al que hablábamos hace rato, Un Mundo Feliz, publicada en 1932, está bastante cerca de las propuestas transhumanistas actuales. En 1937, Bernard Wolff, quien fue guardaespaldas personal de Trotsky, No hizo bien su chamba el vato, ¿no? pues no, Porque algo le falló, ¿no? pues ahí medio, pero bueno, ese güey escribió la novela Limbo, que habla cómo luego de la Tercera Guerra Mundial se ha impuesto una filosofía pacifista que hace que le amputen las extremidades a la gente como forma de evitar las agresiones. Digo, suena lógico, si no tienes brazos, pues no puedes dar papel, ¿verdad? Pero, pues obviamente todo sale mal, porque los morros se transforman en cyborg con prótesis vergas, entonces meten turbosapes 3000, güey, y pues cuantas más extremidades hayan sustituido, mayor es el prestigio y la posición social que se puede alcanzar, ¿no? Están muy loquillos, güey. Y bueno, Arthur Clarke en 2001, con una odisea, Arthur Clarke con 2001, Una odisea en el espacio, y la correspondiente película de Stanley Kubrick. Fíjense que tengo que decir que me ha costado un chingo de trabajo ver Güey, Odisea, güey. yo la vi en tres intentos, güey, porque me quedaba dormido. Sí. Pasa con Güey, las películas de Kubrick, o sea, banco a muerte, Sí. pero mirá, a mí El Resplandor me costó 2 o 3 veces. Es un ritmo, Sí. es un ritmo complicado, Son más que nada cuando lo súper agarrás cuando no. Yo lo agarré en un momento de que dije, no, yo quiero ser el que se fuma un cigarro y dice, esto es cine. Pero bueno, hacer la equivalencia sin el meme hace 10 años o más. Y el que sabía de cine teóricamente, no hombre más grande que yo, un amigo de mi madre, me dijo, bueno, yo te voy a mostrar qué es el cine. Y me dio, me acuerdo, qué sé yo, The Shining, ahí, Pulp Fiction No. y no me acuerdo qué otra película más, que era como era el buen cine, pero mainstream, digamos, como clásico. Y The Shining yo la miré y yo dije, no, pero yo tengo que ver esto, porque esto es cine. Me dormí, la tuve que ver más de grande como decir, pero no importa la hora que sea, vos decís, bueno, pero sea boludo, ponete a ver a las 5, me dormía. Hay un momento que me genera el cine, no sé qué, relajación y me duermo monstruosamente. Sí pasa. Sí pasa. Ahora, que seamos cyborgs transhumanistas, en vez de ver las películas, nos vamos a implantar el recuerdo de la película en el cerebro, güey. O sea, no la vas a ver, pero te vas a acordar de haberla visto. Sí, pregunta, ¿estamos saliendo en vivo? Sí, ¿O sí, no? estamos en vivo. ¿Seguro? Deberíamos estar en vivo, ¿no? Sí.
Este ¿Se dice que guiaron sí, por nos las estaba dudas? monitoreando. Sí, te mandé el link en WhatsApp. De hecho, nos puso Si el... no me mandaste. Cale lo puso. Ah, gracias. Dios te bendiga. Listo. No dije nada. Y No dije también nada, te no dije Ya nada. etiqueté estamos en acá y Twitter. todo. Sí, sí, en Twitter. Ahí voy. Listo. Ya ves, trabajo poco, pero eficientemente. A huevo. Pero bueno, a ver, sigamos un poquito. En 1977, el filósofo postmodernista Ihab Hassan acuña el término posthumanismo en un trabajo titulado Prometheus as Performer Towards a Posthumanist Culture. Esa mamá. Ay, güey. Oye, no. En 1983, la polifacética artista, escritora y activista Natasha Vita Moore difundió el Manifiesto Transhumano, el cual pues ha recibido posteriormente sustanciales modificaciones hasta transformarse en la Declaración Transhumanista. En 1989, año en el que nacimos todos los bellos y guapos, el filósofo y novelista de origen iraní Fereydun Esfandiari, a la madre, quien más tarde cambió su nombre por el de FM 2030. Estaba de la verga su nombre, güey. Sí, no, está fácil, güey. No se llamaba Luis, ¿va? Y sí. ¿Ya viste, Luis, y cómo le puedes hacer? Pero bueno, como protesta por la mentalidad tribalista y nacionalista implícita en el uso de nombres y apellidos, publicó un libro con el sugestivo título de ¿Es usted transhumano? En él defendía el uso de la tecnología para convertir al ser humano en un organismo postbiológico y alcanzar una existencia de duración indefinida. Según este vato, usaba el término transhumano desde antes de que estuviera de moda, pinches hipsters. Ya sabes, como en 1960 en sus clases, ¿no? Y de ahí en los años 90 se vinieron un chingo de libros como Great Mambo Chicken and the Transhumanist Condition. A huevo. En 1992, Max Moore y Tom Morrow fundaron Extropy Institute, que es la primera institución oficialmente dedicada a promover los fines del transhumanismo desde su garage, obviamente, si no, no hubiera pegado en los 90s. Según ellos, la extropía es lo contrario a la entropía, y me suena lógico. En 1998 se fundó la Asociación Transhumanista Mundial gracias a Nick Monstro y David Pierce, misma que en 2008 cambió su nombre por Humanity Plus, solo para estar en la onda de las plataformas digitales. Huevo. En los últimos años, el transhumanismo ha empezado a entrar en la agenda política. Ya saben, en Italia hay un político del movimiento, en Rusia hay un partido político llamado Longevidad, fundado en 2012, pero este es de chocolate porque sabemos que en Rusia no hay elecciones. También hay un partido transhumanista británico y otro alemán, y en Estados Unidos un tipo llamado Zoltan. Fundó en 2014 un partido que para lo único que sirvió fue para hacer ruido, y también para generar un partido transhumanista global que ya tiene delegaciones en más de 20 países. En España está el partido de las flipantes aventuras de la gente que nunca morirá. De la fuerza vital. De la fuerza vital. Humor latinoamericanista, ¿viste? Exactamente. Por La eso Unión, nos de dicen Latinoamérica, la Unión de Latinoamérica va a llegar gracias a cagarnos de risa de España. Y bueno, resulta que entre los países que tienen investigadores más vergas del mundo, sobre este tema está México, con un grupo de investigación de la UNAM, quienes desde 2013 trabajan en el proyecto llamado Bioartefactos, problemas filosóficos, consecuencias sociales y ambientales, donde en esencia nos enseñan cómo hacer una prótesis cibernética con nopales. No, no es cierto, eso último. Pero ya en serio, está dirigido por Jorge Linares y Elene Arriaga, y lideran un grupo de filósofos, artistas y científicos, y la verdad estaría chido buscarlos para entrevistarlos, porque pues está muy interesante lo que están trabajando. Y también se nos olvidó mencionar hace ratito a Blade Runner, donde los replicantes son más humanos que los humanos. Oh, sí, a huevo. De hecho, ahorita me voy a acordar de eso que dices de Blade Runner, que es hablar de las películas. Estuve viendo las películas que son transhumanistas, por decirlo así. Hijo de la chingada, en lugar de hacer tarea te pusiste a ver tele, cabrón. Todas las semanas me chuté Netflix, HBO, ¿no? Y entonces esta de Blade Runner, que totalmente los replicantes, pues es como, bueno, ahí le decía, el replicante no es el humano en sí, ¿no? No, es el robot. Sí, no es el robot, pero entonces eso es transhumanismo porque el humano no está evolucionando si tiene un repuesto, sino más bien tiene un repuesto, ¿no?
como en la película de Gattaca, que también tenían sus clones para ir obteniendo partes de repuesto. En sí ellos no se iban modificando. Ajá, o sea, pero digamos que los replicantes son los que están atravesando los límites de la humanidad o llevándola como a nuevas fronteras, o sea, pero precisamente pues parte de la duda es esa, si es más es más humano el replicante que Es más que los transhumano, humanos. ¿no? El replicante que el propio humano. Que No, de hecho, también es más humano el replicante, porque el humano pues va y les parte la madre y eso, y el replicante no estaba haciendo gran cosa. Bueno, En- sí, en hay el- unos que sí matan gente, ¿no? Ajá, El pero tema, por ejemplo, el yo tema está siento- definir qué es la humanidad en ese caso. A ver, Exactamente. yo Ajá, creo exactamente. que, no sé si la discusión de decir un replicante va a ser más humano que un humano, porque esa pregunta me parecería totalmente un sinsentido. Es como decir que un avión es más pájaro que un pájaro. ¿Por qué? Porque vuela más rápido. ¿Y qué onda? ¿Tipo, los pájaros son más pájaros y vuelan más rápido? No, en ese sentido. Entonces, Entonces, si a Superman le ponemos una visto de persona una. Esto, en la esto va a ser un espalda y seguir hablando vuela, después, ¿es un pero avión? Pero yo siento, por ejemplo, que en ahí el empezamos libro... a definir. Ah, perdón. Sí, no, pero que en el libro, por ejemplo, se entiende un poquito más porque desde el momento en el que este güey, a la madre, ¿cómo se llama? Harrison Ford. El Harrison Ford, El pero Indiana del Jones. libro, se me fue el pinche nombre ahorita. Decker, O sea, Decker. desde el momento en el que se cuestionan si las ovejas eléctricas son tan ovejas como las ovejas reales o deberían de valer lo mismo, ¿no? Dice, si la tienes que cuidar, si le tienes que dar de comer y con Hablando de tanta ovejas. hablando de ovejas. Dame de comer. Está raro eso, oveja. Entonces, Vamos a ver el micrófono. pues sí medio parece oveja, ¿eh? Sí, oye, Ya parece le falta una puerco. trasquilada. Entonces, para lo que yo iba, ay, vete a su madre, no manches, pesa como perro, güey. ¿Ya ves? Güey, es que aquí sí les damos de comer, güey. Eso como un perro. Vaya, pero desde ahí empieza la duda de preguntarse, pues, ¿qué chingados es una oveja? ¿O por qué esta no es oveja si huele, come y caga como oveja, ¿no? Entonces, obviamente esa pinche pregunta se va hacia los humanos, es decir, pues, ¿quién es más humano entonces? ¿Harrison Ford o Es que ahora que lo dices, replicante? la historia, el libro, es transanimalista, güey. Huevo. Bueno, eso en cuanto a Blade Runner, pero, Pero aguanta, Oh, Kyoto nos iba a extender la duda. definir qué era el humanismo. No, a ver, yo no voy a definir qué es el humanismo. Lo que me pregunto, lo que digo yo es que yo creo que un gran problema que tiene el transhumanismo, que es otro problema que tiene, por ejemplo, la cuestión de las... Si quieren nos podemos retrotraer incluso al tema principal, que creo que es el fin último, porque como bien habían dicho hoy, de que tu abuela está más en la onda por tener un marcapasos, Kyoto sí suena bien acá. ¿no? Ciertas características transhumanistas que ya tenemos, ¿no? Cuando lo mueves, Presentes. Ahora, ¿me escuchan, no? Sí. Sí. Ok. Entonces, volviendo nuevamente, ¿cómo definimos, por ejemplo, la inteligencia? A través de un test de Turing. ¿En qué consiste el test de Turing? ¿En medir la inteligencia? ¿O saben lo que es el test de Turing, no? ¿O no? Si no, lo No, a ver. test de A ver, Turing cuéntame. es cuando se empezó a idear la cuestión de las inteligencias artificiales. En primer lugar, lo idearon un montón de changos que le gustaba la cibernética, ¿no? Y no filósofos, como debería haber sido. Empezaron a hablar de cómo generar inteligencia artificial. Entonces, el test de Turing lo propone Alan Turing, que hoy en día se lo considera como el padre de la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que dice es someter hay un test, teóricamente, ¿no? En donde vos sentás a una máquina y a un humano frente a un juez. Y la idea es engañar a ese juez, y ese test se supera cuando el juez no puede determinar cuál de los dos es humano y cuál de los dos es máquina. Ese es un test de Turing. En ese ¿Puedo hacer caso, una acotación? sí.
El otro día estaba leyendo en un libro, creo que fue en Homo Deus, algo que me pareció como muy interesante, porque Turing, pues como todos sabemos, era gay, en una época en la que en Inglaterra, creo, pues ser gay era un problema, te generaba problemas legales, ¿no? Sí. Entonces, que a grandes rasgos el test de Turing era el que tenían que pasar todos los homosexuales para que no los metieran a la cárcel. Oh, Pero bueno, él tenía que pasarlo para fingir que no era homosexual. Exactamente, Pero él era homosexual. claro. Entonces vos tenés que pasarlo para fingir que no sos una máquina. Pero no deja de ser de que sos una máquina y que sos en realidad un loro muy sofisticado. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial funciona a través de entradas. ¿Ok? Vos tenés un número de entradas. Ujú. ¿Qué hacen esas entradas? La máquina los procesa y lo que empieza a hacer en ese caso es intentar a través de todas esas entradas generar coincidencias y darte un resultado. Pero esas entradas no las determina la máquina. Esas entradas las determina un cierto número de casos que vos le das, garabatos que se parezcan a un 7. Vos le das tantos garabatos que parecen un 7 que en un momento la máquina dice, ¿qué es esta mierda que te dibujás un garabato? Y te dice, eso es un 7. Ujú. Ok, pero son loros. En ningún momento la máquina piensa realmente. La máquina está haciendo un proceso. Ahora, el humano no funciona a partir de entradas. Porque en esa misma esto lo habla Ludwig Wittgenstein, tengo un video al respecto, vayan a verlo, está muy bueno. Lo que él dice es que en ese formato, nunca jamás, bajo ese modelo de inteligencia artificial, ¿no? A través de entradas, iba a ser capaz la máquina de ser inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia del humano reside en percibir aquello que no tiene necesaria relación entre sí. Que no, por ejemplo, podemos definirlo como percibir lo inteligible, si queremos decirlo de alguna forma. Por ejemplo, vos, yo te puedo decir una tontería, una metáfora, por ejemplo. Una máquina no puede entender metáforas, al menos que vos explícitamente le digas, esta es la metáfora y esto es lo que tenés que responder a esta metáfora. Pero la máquina no comprende metáforas. Porque si vos le decís a la máquina, por ejemplo, te lo digo ahora, la cabeza de Kale brilla como el sol. ¿Ok? Ujú. Yo digo eso, ahora me la puedes devolver, Kale, en un ratito. Yo digo brilla como el sol. ¿Qué entiende la máquina basándose en entradas? Que vas a brillar lo suficiente como brillaría un sol esa cabeza. Pero no que es una metáfora. Porque ustedes se ríen y ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. La máquina no debería jamás entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros creamos ese lenguaje y ese lenguaje son un montón de juegos del lenguaje. Vos estás jugando, porque las reglas las creas a medida que vas hablando. Sí, son Y puras esa condiciones. regla, entonces esas reglas, la máquina no las determina la máquina, porque las determinamos nosotros. Entonces, esa máquina jamás va a ser más inteligente que el humano. Entonces, lo que te hace humano, en ese caso, ¿cómo medís que esa máquina, por ejemplo, sea más inteligente? ¿Porque hace cálculo de matemática más rápido? ¿Porque que ser humano es hacer cálculo de matemática rápido? Por ejemplo. Claro, Oye, todo el tiempo lo hacemos. Voy a poner un ejemplo rápido ahorita. No sé si han visto, ha salido mucho en las noticias que hay toda una polémica en el mundo del ajedrez, porque pues hay un güey que le está rompiendo, que tiene 19 años, que ahorita se me fue su nombre, Bielman, una madre así, y que es muy bueno, ¿no? Sí. El pedo es que todos están seguros de que hace trampa,
Y el que le revisan el ano. es el que le revisan Estuve el leyendo, ano, estuve leyendo. porque Caray. los demás Eso. competidores aseguran que el güey se mete alguna especie de, pues como un chicharito por el culo que le da los inputs de las jugadas. Ah, caray. Como para... Vibra 4 veces para mover la torre. Hace cuenta, así, güey. O sea, como que en código Morse le pasan aquí. Ti, 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 ti. Los Y les escucho, dice, a ver, voy a ¿me la agarrar cerveza. repites? Y él para responder les tira un pedo, ¿no? No entendí, ¿me la vuelves a explicar más fuerte? No, pero lo interesante es que la forma, o sea, no han podido descubrirlo. No han podido decir, este güey hace trampa y aquí está la evidencia de cómo está haciendo trampa. Ahí está Pero Shelterin. la mayor... ¿Shelterin es? No, ese soy como un... No sé. Chingada. Pero Es un gatito. la sospecha más grande que tienen es que lo comparan con las decisiones que hubiera tomado la computadora en sus juegos. Y normalmente los grandes maestros del ajedrez tienen un porcentaje de similitud con las jugadas perfectas, digamos, de una computadora, que van entre el 60 y el 70%. Y este güey tiene juegos de 100%, ¿no? Entonces digo, es curioso porque si fuera humano, digamos, si fuera un gran maestro de ajedrez, tomaría la decisión correcta el 60% de las veces. Sí, y como está haciendo scores perfectos, digamos, pues se asume que no las está haciendo él, más bien las está haciendo una máquina y de alguna forma le está llegando el input. Qué loco. En ese caso, por ejemplo, el ajedrez tiene reglas estrictas. Exacto. Ujú. Y vos podés determinar los límites del ajedrez. Y por eso el ajedrez es un juego tan... Por ejemplo, cuando Kasparov jugó contra Deep Blue, que era una inteligencia artificial, el chabón le dice, ¿te sentís mal por haber perdido contra una máquina? Y le dice, ¿vos te sentirías mal por perder con una calculadora? A mí la verdad que me es intrascendente. O sea, ¿qué querías probar con esta mierda que hicimos? ¿Por qué me prendí esta mierda? También. Uh-huh. Pero vos cuando hablas de ajedrez, por ejemplo, estás hablando de un fin último y la máquina va a tener todos los caminos posibles y como tiene todos puede determinarlo. Ahora, imagínate que de repente así funciona el ajedrez y así es como la gente concibe a la inteligencia humana. Lo que hace la inteligencia humana en realidad es, más que nada a través del lenguaje, vos jugás un partido de ajedrez y vos imaginate que la máquina empieza a jugar con las reglas del ajedrez. Y vos de repente decís, de arriba de la torre sale un dragón y tira fuego y sacás un desodorante con un encendedor y haces así, derretís todos los peones del otro y decís, esas son las nuevas reglas del ajedrez. Y la máquina dice, ¿qué? ¿Sí? ¿No? ¿Así? Y la máquina dice, no, bro, eso no es ajedrez. ¿Sí? ¿Qué me vas a decir vos, pedazo de calculadora mugrosa? ¿Cómo se juega el ajedrez? Ese es el tema. Que no funciona con reglas estrictas. Por ejemplo, esa gente te va a venir a definir que la RAE tiene que determinar cómo hablas. No, boludo, no funciona así el lenguaje. Uh-huh. La RAE regula, la RAE no impones que hablar. No hay formas correctas e incorrectas de hablar en ese caso, sino que se hace a través de la convención. Pero bueno, eso es lo que nos lleva ahora a hablar de, por ejemplo, entendemos que mientras que tengamos ese modelo de inteligencia artificial, la inteligencia humana va a ser insuperable, mientras que lo sigamos haciendo en el mismo formato. Después en el futuro sale otra cosa, veremos. Pero mientras que funcione con entradas, vamos a seguir hablando de loros cada vez más sofisticados, pero son loros, repite nada más.